Opo la pasa para pa ipi, copo mopo espetaspa. Jepe ipi napavipi, yopo espetopo ipi, mupu ipi vipi empe. Grapa sipi aspa, ipi tupu. De pelu pujopo, prepe papá rapado po, pa rapa grapa barpa. Yopo tampa vipi empe. Papá lepe. Apa dempe tropo lapa capa vepe seperapa. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas nigromantes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nigromantes Literarios. Hoy vamos a hablar de creatividad. Primero voy a saludar a mi compañera Saray. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Navi, hola nigromantes, pues estupendamente, ¿no? Además, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna vez un bloqueo o se ha sentido frustrado por no poder seguir un proyecto debido a la falta de ideas, ¿eh? Y bueno, pues esto que hemos hecho en la introducción, para el que no lo sepa, es el idioma de la P, que lo suelen hacer los niños pequeños. Yo lo hacía mucho y no sé si se sigue haciendo en la actualidad, así que los nigromantes que sean papás o papá, mamá, mapa, mamá. Para. Pues ya nos lo pueden dejar por comentarios, ya sea en YouTube o en iVoox, si han escuchado alguna vez a sus hijos o si lo conocían, el idioma de la P. Y bueno, pues nada, hoy tenemos un programa muy especial porque por eso vamos a hablar sobre la creatividad. Antes de entrar al medio de la cuestión, pues me gustaría decir las definiciones de la RAE. La creatividad simplemente es la facultad de crear o capacidad para crear si leemos la segunda entrada de la palabra en el diccionario. Pero es mucho más que eso, porque podemos usarla para afrontar problemas y encontrar soluciones o alternativas, para vivir de una forma más feliz y flexible. También es importante decir que la inteligencia y la memoria son capacidades muy diferentes a la creatividad, y que no por ser más inteligente o menos inteligente o tener más o menos memoria vas a tener más o menos creatividad. O sea, son cosas un poco, se dan la mano, pero son cosas independientes. Y bueno, ahora sí, para hablar de la creatividad, lo primero que hay que responder es ¿qué es la creatividad, Saray? Bueno, pues según tú decías, ¿no? Nuestra amiga Rae dice que es la facultad de crear. A mí estas acepciones que tú comentabas, ¿no? Me trasladaron a las primeras líneas de la Biblia, ¿no? Esas que dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Me hizo pensar un poco en el concepto de creatividad trasladada a nosotros, los mortales comunes y corrientes, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando alguien es capaz de componer una sinfonía, escribir un libro, inventar algo único, pues es un poco ese reflejo casi divino que convierte a los creativos, aunque sea por un momento, en pseudodioses, ¿no? Yo me imagino a Bram Stoker sintiéndose así después de hacer Drácula, o a Mary Shelley después de escribir Frankenstein, o a Mozart después de componer el Requiem. Supongo que ese es el toque que se le concedió a la especie humana. Somos seres muy alejados del término inmortalidad, pero podemos vivir para siempre a través de un buen golpe creativo, ¿no? que persista a lo largo de los tiempos, ¿no? Bueno, más allá de esta locura que acabo de soltar, la creatividad vendría a ser, bajo mi punto de vista, un modo más de inteligencia, ¿no? Una capacidad de expresarnos que se saldría de los conceptos básicos de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas no existe creatividad porque es un lenguaje exacto, ¿no? Y en otras disciplinas sucede lo mismo. Pues ser creativos es el modo de poder trasladar ideas sin necesidad de acudir a las ciencias establecidas o a las marcas y medidas que se usan desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y además es muy curioso que para ciertas actividades, y esto se sale un poco de lo de qué es la creatividad, ¿no? Pero la mecanización resulta necesaria, ¿no? Incluso deseable, ¿no? Porque a medida que vamos haciendo repeticiones, pues vamos perfeccionándonos, ¿no? Sin embargo, en el plano artístico, la mecanización siempre hasta un punto determinado. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando piano y quisiéramos componer piezas, primero tendríamos que mecanizar, o sea, dominar el lenguaje musical, la digitalización, la coordinación entre el pie que va en los pedales e independizar la mano izquierda de la derecha. ¿Y cómo se consigue esto? Pues mediante la mecanización. Esa es la absoluta realidad. Lo que pasa es que a la hora de componer ya entraríamos en el campo creativo, y toda la disciplina diaria que nos ayudó a comprender el instrumento, a adquirir la destreza, pues resulta que a lo mejor no es tan práctica, ¿no? en este terreno. Cuando se trata de crear hay que salir de esa zona cómoda, la famosa zona de confort.
y explorar fórmulas que refresquen las ideas, ¿no? A lo que voy es que hay ciertos sectores en los que resulta un poco complicado aunar disciplina, formación y obtener además el ambiente idóneo para desarrollar la creatividad, pero no es imposible. Y aquí vamos a traer unas cuantas explicaciones para ayudar a encontrar esa vía, ¿no? Antes de dar eso, también una pregunta también que podemos lanzar es ¿para qué sirve la creatividad? Porque la creatividad, la verdad es que si te paras a pensarlo seriamente, es que tiene infinitos usos. Yo voy a nombrar unos cuantos, pero estoy seguro que o sea, pueden ser infinitos. Porque, por ejemplo, la creatividad puede servir como desahogo. Es decir, se puede usar como una válvula de escape para la vida estresante que llevamos. Ya sea, pues, pintando, escribiendo, cantando, limpiando la casa, practicando sexo, masturbándote de mil formas diferentes, haciendo ejercicio, aprendiendo idiomas, saliendo a correr, o sea, infinitas cosas. También la creatividad sirve para divertirse y disfrutar de la vida, ya sea a través de diferentes juegos o como te lo quieras montar, por así decirlo. Otra cosa que para la que sirve la creatividad es que la creatividad también sirve para mentir. Es decir, por ejemplo, hay que ser muy creativos para contar trolas o excusas que la gente nos crea, que por supuesto hay mentiras piadosas que cuando llegas tarde o alguien te pide un favor y no lo cumples, pues te inventas lo típico, ¿no? Me he encontrado a alguien por la calle y por eso llego tarde, o ¿qué mensaje? Yo no he recibido ningún mensaje, ¿no? ¿Sabes? Pero luego también hay mentiras mucho más grandes, ya sean desde tapar infidelidades a tu pareja o cuando quieres herir a una persona, ¿no? Que te inventas una trola, ¿no? O sea, para esto hay que ser creativo también, porque si no tienes creatividad no... Vamos, que los genios del mal son todos muy creativos. Exacto. Luego también la creatividad, otro ejemplo es que para qué sirve es que te da poder, digamos, para usar la alternativa. O sea, por ejemplo, cuando tienes un problema y parece que solo hay una solución posible, si eres una persona creativa vas a encontrar ya sea un camino más corto, una bifurcación. O sea, ser creativo te abre, digamos, ¿sabes?, nuevos senderos que no están todos a la vista, ¿no? Luego, por ejemplo, me gustaría parafrasear a Picasso, que él tiene una frase que dice: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Y creo que esto es una gran verdad. Es decir, la creatividad se busca, ¿sabes? No se encuentra, se busca, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante. Y claro, por supuesto que te puede llegar en un momento de inspiración, pero es que detrás de ese momento revelador o detrás de esa epifanía, o sea, es que hay muchas horas de trabajo. Es, por ejemplo, el ejemplo que tú decías con el piano. Sí, lo de mecanizar, es que va muy unido, ¿no? Al final, para lograr esa composición increíble, detrás de eso hay un montón de horas en las que has tenido que aprender, ¿no? Se dice solfeo, ¿no? Creo que se dice. Sí. Sí, lenguaje musical, solfeo, sí. Luego también, y aquí vamos al punto del escritor, es que la creatividad sirve para superar el bloqueo del escritor. Que, bueno, un bloqueo de escritor, si nos vamos a la raíz, no es más que, pues digamos que este bloqueo muchas veces viene derivado ya sea por la falta de confianza, motivación reducida de lo que estamos escribiendo, un enfoque superficial o problemas emocionales que nos impiden desarrollar nuestra creatividad. Pues para vencer este bloqueo, este bache, tenemos que usar la creatividad. Y bueno, existen muchos tipos de creatividad. Vamos a hablar primero de la creatividad mimética. Vale, bueno, ¿saben esa frase que dice que los niños imitan? Pues vendría a ser un ejercicio de observación y luego de adaptación, ¿no? Es decir, se trabaja partiendo de una idea que ha tenido otro o algo que ya se conoce y se adapta a nuevas situaciones. Un ejemplo podría ser el modo en que los animales adquieren ciertas capacidades, pues observando a sus congéneres, ¿no? O sea, se trata de adaptación fundamentalmente y de conectar unas ideas con otras según las necesidades, ¿no? Esto es un poco la idea que tengo yo de lo que es la creatividad mimética, que cuando los niños te ven haciendo una cosa y luego ellos la mejoran en función de sus necesidades. Yo no sé si esto es exactamente lo que tú entiendes por creatividad mimética, pero yo en el momento en que descubrí que existían tipos de creatividad me puse un poco a leer sobre el tema y me pareció muy acertado pensar de esta manera, ¿no? Esto es como cuando, ¿cómo sabe una ardilla abrir una nuez, ¿no? Pues es porque se fijan cómo lo hacen sus
sus compañeras ardillas, ¿no? Las mayores ardillas. Entonces, luego, a pesar de que pueda haber algún que otro problema de cara a encontrar nueces o de abrir las nueces porque tengan una estructura distinta o lo que sea, esa ardilla ya va a tener como una vía para poder hacerlo, ¿no? Esto, bueno, pues digamos es la creatividad más natural que tenemos, ¿no? Es sí, con la que aprendemos desde que somos pequeñitos, básicamente, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Además es que como escritores, por ejemplo, cuando leemos una obra grandiosa, o sea, sí, intentamos emular, o sea, no copiar directamente, ¿no? Pero ya emulamos, o sea, la estructura o el matiz de algún personaje o algunos giros de guión, ¿no? Y esto es, pues eso, creatividad mimética. Uh-huh. Otro tipo de creatividad es la creatividad disociativa, uh-huh, que es muy difícil, bueno, disociativa, la tengo que repetir muchas veces para decirlo bien, pero eso estaba antes de grabar disociativa, pero es algo muy sencillo de explicar y digamos que es la capacidad que tiene nuestra mente en relacionar pensamientos racionales con los intuitivos para producir momentos llamados ya sean eureka o momentos, uh-huh, de claridad absoluta, aunque la creatividad disociativa pues se suele obtener a través, por ejemplo, de la meditación, por así decirlo, pero también se puede potenciar con la práctica de lluvia de ideas. Y, por ejemplo, un ejemplo es que en el 94 teníamos varios directores de Pixar y estaban almorzando en un restaurante y empezaron a hacer una lluvia de ideas sobre películas que querían desarrollar. Y en esta lluvia de ideas pues llegaron películas como Bichos, Monsters, Buscando a Nemo o Wall-E. O sea, entonces digamos que la lluvia de ideas esta pues también se usa mucho cuando una persona quiere montar un negocio y no sabe qué nombre ponerle, ¿no? Y empieza a lanzar ahí un montón de ideas hasta digamos que una es como reverencial de ya lo tengo. Y por ejemplo en el mundo de los escritores, cuando la creatividad disociativa, muchas veces, ¿sabes? Cuando estás escribiendo una novela y no sabes el título y de repente, eureka, me ha llegado el título. Sí. Pues esto viene de la creatividad disociativa, ya sea porque te llega, digamos, de esta forma de golpe, ¿sabes? Que te golpea salvajemente y ya tienes el título, o te pones a lanzar lluvia de ideas, ¿sabes? De este título, ¿no? Y cuando tienes un listado, por ejemplo, ahora vamos a explicar si quieres una curiosidad, y es que para poner el nombre de Nigromantes Literarios, nosotros utilizamos la creatividad disociativa. O sea, no sé si te acuerdas que lanzamos una lluvia de ideas, teníamos un porrón de nombres y hicimos una encuesta y dijimos, bueno, pues el que más guste, pero el nombre de Nigromantes Literarios pues viene de la, digamos, de la creatividad disociativa. Mira, pues fíjate que no había pensado yo en que esa forma de escoger Nigromantes Literarios como título podría aplicarse a la creatividad disociativa, pero mira, sí, es verdad. Es tormenta de ideas total. Y lo de las películas que has mencionado me ha parecido muy interesante. No sabía que... Bueno, sí que uno más o menos se imagina que hay ciertas cosas a las que se llegan así, ¿no? En una mesa con varias personas, en un ambiente, entre comillas, distendido, ¿no? Donde uno libera un poco la mente también y empieza un compañero a decir algo y tu cerebro interconecta infinidad de cosas, ¿no? Y a su vez las mentes de los que están contigo, ¿no? Entonces es muy difícil que de ahí no salga algo interesante, ¿no? Esto lo hago mucho en mi Facebook cuando, pues, bueno, como ya sabes, muchas de las marcas que salen en mis historias son ficticias, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, cuando a veces quiero buscar una marca, por ejemplo, ya sea una marca nueva de cigarrillos o una marca de tienda de ropa, yo en Facebook siempre pongo, hola gente, a ver si me pueden ayudar a conseguir. Y claro, la gente pues te da un montón de ideas, tienes como una lluvia de ideas, ya no solo de ti, sino de 10, 20 personas más. Y así es súper sencillo, ¿no? Encontrar una que al final digas, eureka, aquí, ¿sabes? Esta es la que estaba buscando. Y es una técnica muy, además de divertida, es una buena técnica. Y una manera de refrescar tú también, ¿no? Cuando estás buscando otras fórmulas, ¿no? Te ayuda a tener incluso otras ideas para otros productos. Así, supongo que más o menos eso se puede aprovechar, ¿no? Es como pequeños patrones, ¿no? Que uno va encontrando, mira, pues esto para... Como cuando te sobra telas y no sabes qué hacer con esas telas, ¿no? Cuando coses y dices, bueno, pues con este trozo que me ha sobrado aquí puedo hacer otra cosa, ¿no? Sí, muy interesante la creatividad disociativa. Pasamos a otro tipo de creatividad, si te parece. Venga, vamos allá. Que sería la analógica, ¿no? El punto de este tipo de creatividad es cambiar el enfoque. O sea, tú ves el problema o la cuestión que pretendes solucionar desde distintos puntos de vista, saliéndote de los patrones establecidos, dándole esa vuelta de tuerca que de pronto puede situarnos
en una perspectiva correcta para ver el plano adecuado, ¿no? Básicamente es cuestionar cualquier recurso que tengamos interiorizado como verdades absolutas, ¿no? O sea, la mayoría de los grandes descubrimientos se producen al cuestionar esas leyes que se consideran durante mucho tiempo, a veces hasta siglos, leyes irrefutables, ¿no? Podríamos poner como ejemplo a Copérnico, ¿no? Y su famosa teoría heliocéntrica, ¿no? Donde el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor. Pues hasta esa afirmación suya se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Así que la ciencia busca la verdad y a veces hay que cuestionarse hasta el pensamiento más asentado. Eso sería creatividad analógica. Exacto. Aquí creo también que es muy importante, digamos, mencionar la disonancia cognitiva que tenemos en muchas verdades universales. Juega un papel bastante importante porque digamos que nos ciega, nos ofusca, ¿no? En esta creatividad analógica, ¿no? Y a veces, pues eso, que has dicho tú al principio, que a veces hay que salirse un poco de la zona de confort para llegar a ser creativos. Y es porque das por sentadas ciertas cosas porque se asimilan como tal, ¿no? Y entonces cuando un día le das la vuelta dices, oye, pues estábamos equivocados con esto, ¿no? O este modelo a la hora de aplicar, no sé, es que claro, esto se puede aplicar a tantísimas cosas, ¿no? Sí. Cuando somos capaces de hacer este ejercicio de mirar por el otro lado, ¿no? Por darle ese giro, es cuando a veces descubrimos cosas muy interesantes, ¿no? Así que no tengamos miedo a darles vueltas de tuerca, ¿no? A los asuntos. Pues bueno, pasamos al cuarto tipo de creatividad, que es la creatividad narrativa. Bueno, que sirve básicamente pues, para contar historias. Este tipo de creatividad pues, se considera un arte muy complejo, en el que no todas las personas tienen éxito cuando lo llevan a la práctica, porque se necesita, pues eso, práctica. Porque claro, como ya sabéis, pues las historias son complejas, las componen, bueno, pues tenemos personajes, acciones, tramas, descripciones, la gramática, el estilo personal de cada uno y un largo etcétera. La creatividad narrativa no solo la encontramos en los escritos, es que también está presente, por ejemplo, en el arte de contar chistes. O, por ejemplo, las personas cuando cuentan una anécdota, ¿sabes? Cuando te vas de vacaciones y te reúnes con más personas, ¿no? Y siempre hay personas que lo cuentan de una forma muy emocionante, muy cautivadora. Y claro, esto tiene que ver mucho con la creatividad narrativa de esa persona. Importante también decir que hay casi infinitas formas y fórmulas de contar una historia. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico, muy sencillo, que es que, por ejemplo, la publicidad es una gran herramienta utilizada en la creatividad narrativa. Y si no, fíjense los anuncios de perfumes y coches. O sea, todos vienen a contar lo mismo, pero es que existen cientos de miles de anuncios diferentes. O sea, imagínense la creatividad narrativa, lo que puede llegar a hacer. Es increíble. Sí, desde luego. Lo de los anuncios no lo habría pensado yo nunca, pero sí, luego entran en este terreno, ¿no? De la creatividad narrativa. Ni siquiera tienes que dar una vuelta con que utilices otras fórmulas, ¿no? Otras frases, otra manera de enfocarlo. Sí, es eterna, ¿no? Sí, ahí. Un anuncio de un coche viene a decirnos comprar coche. Básicamente, o sea, sí que tampoco puedes darle mucha más vuelta, ¿no? Pero incluso cuando uno piensa que ya está todo inventado, siempre se le puede dar una vuelta nueva, ¿no? Exacto. Pasamos al último tipo de creatividad, que sería creatividad intuitiva, ¿no? Esta vendría a ser la creatividad más osada, por así decirlo, ¿no? Aquí se aceptan toda clase de estímulos con el fin de generar nuevas ideas a partir de la liberación mental. Normalmente se recomienda realizar algunas actividades sanadoras como el yoga, que tú comentabas antes, ¿no? La meditación, porque se tiene que llegar a cierta paz emocional para lograr un estado que permita pues, una mejor vía para que lleguen ideas nuevas, para deshacernos de bloqueos, etc., ¿no? Hay innumerables fórmulas para lograr esto. Algunas son simples válvulas de escape, otros acuden a sustancias que pueden cambiar nuestra impresión de las cosas. Por supuesto, nosotros no recomendamos esto. No, por ejemplo, Lady Gaga escribiendo canciones, sí. Fuma marihuana. Bueno, ahora yo me voy a callar porque iba a decir, y algunas son muy buenas, entonces, claro, ahí entramos en un terreno complicado, ¿no? A ver, yo siempre he pensado que mientras no se abuse, pero luego a la larga las drogas no te ayudan a ser creativo. O sea, no, bueno, ahí están los ejemplos de gente como, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Que se metían en el estudio de grabación hasta las trancas, ¿no? Y con los instrumentos en mano y venga, lo que salga. Luego de ahí pues iban recogiendo cosas, ¿no? Que creían que surgían de su creatividad más intuitiva, ¿no? Y siempre podían pues, rescatar alguna cosa, incorporarla a algo que ya tenían compuesto. No sé, la creatividad intuitiva es un modelo que pretende liberar primero al individuo y luego para poder experimentar
nuevos modos de pensar y de esa forma llegar a ideas nuevas sin presión ni limitaciones, ¿no? Vendría a ser eso. Sí, digamos también que el escritor brújula utiliza la creatividad intuitiva cuando está escribiendo, ¿sabes? Cuando no sabe lo que va a pasar en su escrito y dice, me dejo llevar. Pues ahí está utilizando la creatividad intuitiva. Sí, yo soy intuitiva escribiendo también, pero vamos, que no me drogo ni nada de esto, ¿eh? Mientras lo hago. Por ahora no lo necesito. Muy bien. Pues bueno, si te parece bien, voy a hablar ahora del pensamiento secuencial y el pensamiento divergente. Venga. Antes de hablar de esto, pues me gustaría añadir que no hay un pensamiento superior a otro y que cada tipo de pensamiento pues tiene sus ventajas respecto al otro en determinadas circunstancias, por supuesto. Lo más importante yo creo que es que muchas veces cuando los combinamos ambos sin ser conscientes, que lo hacemos a diario, pues es cuando entonces podemos sacarle partido y el jugo, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar ahora de ellos de forma separada e independiente para que sepan muy bien distinguirlos. Por ejemplo, tenemos el pensamiento secuencial, es el más común y parte de la creencia en relaciones temporales y causales. Es decir, el pensamiento secuencial es más lógico, es más organizado, sigue una línea cronológica a través de palabras como antes y después. Y llevando este pensamiento al pragmatismo, utilizando solamente este pensamiento como filosofía de vida, pues nos podemos encontrar con un mundo mucho más rígido y hostil. Por ejemplo, ¿saben esas personas que continuamente se quejan de todo? Que continuamente dicen que el mundo está en su contra, simplificándolo mucho, por supuesto. Pues se podría decir que esto ocurre porque estas personas solo utilizan el pensamiento secuencial para afrontar los problemas, digamos, que tienen. Por el contrario, el pensamiento divergente lo suelen utilizar personas muy creativas, casi en cualquier circunstancia de la vida, por así decirlo, ya sea para crear soluciones rápidas o pasárselo pipa, como hemos mencionado antes, con juegos o con innumerables ejemplos. Para alcanzar este tipo de pensamiento, pues tenemos que ser muy flexibles, porque la creatividad muchas veces surge de la combinación de distintas ideas que se unen y digamos que al final pues converge una sola, es decir, conecta diferentes ideas hasta encontrar una solución original y creativa. El pensamiento divergente es importante cultivarlo, o sea, no sale así de repente, hay que cultivarlo y garantiza pues eso, la aparición de soluciones prácticas e ideas originales. Y por ejemplo, las personas que utilizan este tipo de pensamiento como filosofía de vida, pues suelen ser personas pues mucho más flexibles y felices ante la vida, pero son personas que muchas veces no saben aprovechar, digamos, oportunidades que se presentan porque no utilizan un pensamiento secuencial. Por eso he dicho al principio que es muy importante saber utilizar los dos. Y encontrar un equilibrio, ¿no? Al final, exacto, ¿no? Encontrar un equilibrio porque es la forma de, bueno, pues de disfrutar plenamente de la vida con conciencia, por así decirlo. Pero con lo complicados que somos los seres humanos, que cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, pues, no sé, yo creo que al final nunca vamos a encontrar ese 50-50, ¿no? Seguramente habrá personas que tendrán un 60 de uno y un 40 de otro, ¿no? Exacto. Pero sí, está bien hacer a veces un ejercicio, ¿no? Aunque estemos un poco incómodos, sí que cambiar la manera de percibir las cosas y de aplicar, sobre todo de cara a los problemas, como tú mencionabas, ¿no? Porque muchas veces nos vemos atrapados en un circuito y resulta que la salida es mucho más fácil, pero de lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que estamos completamente metidos, ¿no? En esa vorágine, ¿no? de ideas nefastas y es imposible salir de ahí, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, será cuestión de poner en práctica ejercicios y cosas para salirnos de esa zona de confort de la que hablábamos antes, ¿no? Al final. Y ser conscientes, es que muchas veces pensamos con el piloto automático y no nos damos cuenta de lo que estamos pensando o cómo estamos pensando, y en el momento que ya eres consciente, o sea, todo, ¿sabes? Hay una perspectiva nueva, ¿no? de todo. Y tener la mente abierta, ¿sabes? Porque muchas veces estamos ya con el no, ya de entrada, ¿no? Es como, no eso no va conmigo. Oye, pero piénsalo un segundo, ¿no? Tampoco te cierres en banda, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que nos pasa es responsabilidad nuestra, ¿no? Y por supuesto hay otros factores que no están bajo nuestro control, ¿no? Pero sí hay otras cosas que son mucho más sencillas de lo que parece, ¿no? Y están más a nuestro alcance de lo que creemos. Así que nada, dicho esto ya, yo creo que tendríamos que hablar un poquito de las fases que tiene el desarrollo de la creatividad. Si te parece bien. No sé si tenías ya algo más que decir sobre el pensamiento divergente y secuencial. Creo que ha quedado bastante claro lo que es cada uno, ¿no?
Sí. idea ¿Tú general. te ves más en qué planteamiento te ves, ¿no? De estos Bueno, dos. yo por desgracia, yo utilizo mucho más pues el pensamiento divergente, ¿no? Mm, Pero bueno, luego cuando hablemos de la fase intuitiva, ujú. la tocaré yo, Sí. de los desarrollos de creatividad, pues te diré el por qué. Utilizo Vale. más el Me pensamiento pare- divergente. Me parece muy bien. Bueno, pues vayamos a las fases, ¿no? La primera fase es la lógica, ¿no? O sea, encontramos eh, un asunto que requiere solución, ¿no? Entonces analizas todas las rutas posibles, estudias bien el tema, porque cuanto más sepas al respecto, más fácil será obtener las respuestas, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen cierta dificultad para lograr este propósito, pero es porque se centran en aspectos que no son tan importantes, ¿no? La fase lógica requiere un ejercicio de limpieza, de seleccionar por orden de prioridades las cosas y, bueno, en definitiva, meterse en faena y profundizar. Esta es la habitación que hay que limpiar, pues esta es la habitación en la que nos tenemos que meter, venga, a recoger. Es un poco esto, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho encontrar esa fase, ¿no? La fase Sí. lógica, a veces nos ofuscamos y no vemos la fase lógica. Lógica, ordenar, venga, una cosa tras otra. Esta sería, ¿no? la primera fase en el desarrollo de la creatividad. Cuéntame sobre la fase intuitiva. Bueno, pues yo voy a hablar de la fase intuitiva y se puede explicar, o sea, con palabras muy diferentes. O sea, por ejemplo, presentimiento, pálpito, corazonada, sexto sentido. Digamos que nuestro subconsciente pues, juega un papel muy importante en este tipo de pensamientos de la fase intuitiva. Digamos que las personas más sensibles o pasionales pues llegan a este pensamiento, a este tipo de pensamiento con mayor facilidad, y es lo que te comentaba antes. Por ejemplo, en mi caso hay una frase que me gusta mucho que dice, que viene a decir algo así como que cuando tienes intuiciones es el alma que te está hablando, ¿no? Entonces yo la mayoría de veces yo confío ciegamente en mi intuición, aunque no tenga lógica, aunque sepa que me voy a equivocar. O sea, muchas de las decisiones más importantes que tomo a lo largo de mi vida no utilizo la lógica, utilizo la fase intuitiva. Hay veces que me sale bien, hay veces que me sale mal, pero bueno, yo siempre pienso, soy de las personas que piensa que bueno, de los errores se aprende, y cuando te equivocas, bueno, pues estás equivocado porque somos humanos. Pero sí que a veces pienso, porque mi pareja es mucho más fase lógica, yo soy más intuitivo, y muchas veces, pues claro, por ejemplo, él me dice, pero es que no lo ves. Y yo, si verlo lo veo, pero es que mi intuición me dice que haga lo otro. Eres un artista, los artistas se dejan llevar por sus propios, por sus emociones, ¿no? Lo que su cuerpo les está diciendo, ¿no? Al final es lo que tú dices, ¿no? Si tu corazón te está hablando y ese corazón te ha ayudado en tantas cosas, pues te gusta fiarte, ¿no? De ese criterio, aunque luego pues nos pase lo que nos pase, ¿no? Nos damos de bruces contra las paredes de la El problema ventana. es cuando vas a hacer algo que ya sabes que te estás equivocando, y ya no sé si es cabezonería o es intuición, pero digo, bueno, yo voy aquí. No, es ceguera, es querer seguir pensando de ese modo, digamos, ese amor que tienes tú por esa identidad tuya sensible y que a lo mejor está un poco inocente, ¿no? Pero bueno, a veces hay que despertar y la mejor manera de despertar es darte la leche, ¿sabes? Porque... Sí, bueno, hay un filósofo que es Emilio Carrillo, que él dice que los errores no existen en la vida, que simplemente un error es una oportunidad nueva de hacer algo mejor. Entonces, por ejemplo, si te tomas esto con esta filosofía, pues, o sea, no nos equivocamos. O sea, claro. estamos... Hombre, la cuestión es aprender y no volver a cometer el mismo, ¿no? Pero exacto. Eso ya es un poco más difícil, ¿no? Bueno, pues después de la fase intuitiva, ¿qué nos queda? La fase crítica, ¿no? Que esto es muy sencillo, ¿no? Sería la fase que determina si el trabajo da resultado o no. O sea, es decir, es el examen final, donde se analiza con objetividad si hemos logrado nuestro propósito, ¿no? La fase científica, por así decirlo. Todo lo que tú vayas a crear, todo lo que tú vayas a hacer, tiene que tener un objetivo, ¿no? Si tú no llegas a ese objetivo, has fallado en la fase crítica. Entonces tienes que volver a la fase anterior, que es la intuitiva, y buscar de nuevo. A lo mejor tienes que regresar a la fase lógica para encontrar el punto, ¿no? Pero sí, la fase crítica nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a encontrar una solución acertada, o que al menos se acerque a lo más adecuado para ti, ¿no? No sé si... a mí me gusta la fase crítica porque a la hora incluso de escribir, ya si nos aplicamos al tema de la literatura, cuando tú lees un trabajo y el trabajo te parece que está bien, es porque la fase crítica la ha pasado con creces, ¿no? Es decir, claro, tienes que ser objetivo antes
manifestar tu arte a otros, ¿no? Y entonces, bueno, esa fase crítica es necesario que tú seas chungo contigo mismo, ¿sabes? Hasta un punto de decir, no, esto no me convence o esto necesita una vuelta. Esa es la fase crítica, ¿no? Es la fase como de las correcciones. Esas correcciones que tanto amamos los escritores. Exacto. Bueno, también es lo que hacemos en los trabajos. Depende ya de lo que trabajes, tienes que hacer la fase crítica para ver si eres productivo. Los profesores, pues a la hora de cuando ponen exámenes, claro, si suspende el 90% de la clase es porque algo estás haciendo mal, ¿no? Exacto. Bueno. Exacto. Bueno, pues si quieres vamos a hablar ahora de técnicas para aumentar la creatividad. Si te parece bien, yo Perfecto. digo una y luego tú dices otra. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo la primera técnica para aumentar la creatividad es algo que la mayoría de personas hacemos todos los días, que es cocinar. O sea, para cocinar hay que ser muy creativo. Ya sea, por ejemplo, que sigues una receta o quieres cocinar un plato y de repente te falta un ingrediente. Tienes que improvisar. ¿O qué vas a hacer? Lo paras todo, vas al vecino y se lo pides o bajas al supermercado. A veces tenemos 10 minutos para hacer la comida y hay que improvisar. Por lo tanto, cocinar, pues aumenta la creatividad, ya sea que sigues una receta, improvisas algún paso, algún ingrediente, o bueno, voy a experimentar, ¿sabes? Tengo tomate, tengo cebolla, ¿qué hago? ¿Sabes? Así Claro. por lo tanto, cocinar es una técnica para aumentar la creatividad, aunque parezca que no, pero lo es. Sí, no, desde luego. Lo que tú decías de lo de los ingredientes, ¿cuántas veces nos hemos quedado ahí pensando, ay, me gustaría hacer, pues no sé, quiero hacer esta tarta y resulta que me falta... Me falta azúcar, pues le pongo Sí. sal. No, hombre, tampoco vayamos a hacer experimentos que vayan a matarnos, ¿no? Pero sí, lo de cocinar puede ser, aparte también muy revelador de nuestra personalidad, ¿no? Porque de pronto dices, Sí. ¿tú cómo se me pudo ocurrir esto, esta locura? Y luego a lo mejor ese experimento sale bien, ¿no? O sea, que no tengamos tanto miedo, ¿no? A probar cosas. Pues yo, una de las técnicas que propongo es hablar y jugar con niños. O sea, este punto puede parecer raro, pero lo cierto es que si hay alguien con una imaginación desbordante, son los niños. O sea, y es verdad que cuando convives con ellos pueden limitar la paciencia de uno. Bueno, y aparte la rutina diaria se impone, bueno, horarios de comidas, de colegios, de deberes, de actividades extraescolares, ¿no? Y pese a que esto se sale bastante del patrón creativo que estamos tratando, es cierto que cuando uno se permite la libertad de jugar con un grupo de niños, de charlar con ellos, de ver hasta qué punto pueden llevar una idea, es cuando se recupera cierta energía creativa, ¿no? Es como lanzar una pelota en un grupo de 10 chiquillos. Eso va a ser muy extraño que alguno no intente cogerla o que la pase a otro, en fin, y empiezan a generarse de forma casi automática sistemas de juegos, asignación de tareas, tú en este equipo, yo en el otro, hay que llevar la pelota hasta allí y luego correr hasta no sé dónde. Es decir, que los niños explotan el tiempo de forma muy inteligente, encuentran su liberación y son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia que se produzca alrededor, ¿no? Y entre otras cosas, utilizan los medios disponibles para ajustar sus juegos, ¿no? Nosotros como adultos siempre estamos buscando excusas, posponiendo cosas y sin darnos cuenta, un buen día nos vemos desprovistos de espontaneidad y nos volvemos torpes a la hora de crear cosas nuevas. O sea que hay que mantener cierta frescura infantil, ¿vale? Sí, exacto. Yo, mira, mi primilla, que a veces en el programa, al final del programa es la que dice, ¿ni que has escuchado Nigromantes Literarios? Pues la última vez que estuve con ella, que fue hace 3 años o así, yo me acuerdo que, o sea, puse la grabadora del móvil y empecé a tener una conversación con ella, que era cuando estaba escribiendo por Anisa, el personaje de la niña de No soy un zombie, que además tiene la misma edad. Y bueno, o sea, tuve una conversación de 20-25 minutos con ella, grabándola. Y claro, o sea, la frescura de la conversación, o sea, tú cuando tienes una conversación con un adulto, pues más o menos puedes dirigirla hacia un lado y bueno, si eres una persona que hablas más o sabes, digamos, un poco manipular a la otra persona, pero es que con un niño es imposible porque, ¿sabes? Le haces una pregunta pero le da igual, te responde otra cosa y esa frescura, por ejemplo, es increíble, ¿no? En los niños pequeños y sí, da jugar con ellos o hablar con ellos. Eso te abre la mente en 30.000 partes, ¿no? O sea, yo lo tengo más que... Además, bueno, claro, mis sobrinos ahora son mayores, pero cuando ellos eran más pequeños, yo iba de visita a casa de mis padres y lo primero que hacíamos era ponernos a jugar, que si al escondite, que si a los 5 sentidos, que si ahora vamos a hacer un juego de letras, que si tal. Y cuando te quieres dar cuenta, estás renovadísimo por dentro, ¿no? Sí. Y luego tiene una forma de ver el mundo totalmente distinta a la de los adultos. Sí, total. Y... Así que, bueno, si tienen niños, aprovechen.
aparte de estar cansados todo el día porque el niño da la guerra y todo esto, aprovechen eso para beneficio personal también, ¿no? Y alimenten de algún modo la relación también entre niños y adultos, ¿no? Yo creo que puede ser interesante también de cara a ellos, ¿no? De jugar, de darse cuenta de cómo piensan los adultos, de muchas cosas, ¿no? Puede ser un experimento guay. Ahí lo dejo. Ahí va. Pues bueno, yo la segunda técnica que propongo para aumentar la creatividad es una muy simple, que también la podemos practicar a diario, y es caminar por la calle por sitios diferentes. Es decir, vas a ir a comprar el pan y siempre vas por la misma acera, cruza la calle y ves por el otro. Vas a ir a echar la lotería a una que la tienes a 2 calles, pues da la vuelta a la manzana, ves por otro camino. Vas a trabajar en coche, vas siempre por el mismo lado porque es el más rápido. ¿Por qué no te tomas 5 minutos y vas por otra calle? ¿Sabes? A veces simplemente el hecho de caminar por un sitio diferente al que, digamos, siempre vas por el mismo sitio. Si esto lo cambias, ya estás poniendo creatividad en tu vida. O simplemente cuando das un paseo, que no sabes la dirección que vas a tomar. O sea, a lo mejor tienes un destino, pero puedes ir por cualquier sitio y tardas más, tardas menos. Pues esto también te da creatividad. Hombre, lo malo en personas como yo, que tenemos la orientación en, no sé, que la dejamos atrás, como nos cambies las rutas que siempre nos funcionan. Pero sí, tienes razón, al final no deja de ser un ejercicio muy sencillo, porque lo tienes al alcance de los pies y puedes... Y luego piensa lo que descubres. Tú a lo mejor dices, bueno, yo voy al supermercado y lo tengo a 4 calles, y siempre vas por la misma calle, por la misma acera, siempre cruzas por... Si cambias otra calle, que a lo mejor tienes que andar un poquito más, vas a descubrir nuevas tiendas, ¿sabes? O vas a ver nuevos colores, vas a ver nuevas cosas que no ves nunca, y esos son estímulos nuevos que vas a aportar a tu cerebro. Bueno, pues me lo apunto. Cada vez que tenga que ir a comprar, bueno, yo no como pan, pero cada vez que tenga que ir a comprar el pan, si te cambio pierdes, de ruta. Saca el móvil que tenga batería y Google Maps te soluciona la vida. Sí, además intentaré tener, ¿cómo se llama? La ubicación, porque claro, a mí cualquiera me puede encontrar después, qué sé yo, a 30 o 50 kilómetros, ¿no? Total, hola Navi, mira que traigo pan para la cena, ¿no? Bueno, pues voy a proponer una yo, ¿vale? Esta sería un poco también en la línea de caminar, pero sería hacer deporte o cuando menos mantenerse activo, ¿no? A nivel físico. Ya lo sabían los antiguos, mens sana y corpore sano. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí me basta con una buena caminata o una sesión de cardio para mantener la cabeza en buen estado. O sea, en mi caso he de decir que me ayuda bastante a mantener los niveles de ansiedad bajo control, y eso por supuesto se traduce en mayor eficacia, ya no solo escribiendo, sino a la hora de realizar cualquier actividad intelectual, ¿no? Sí, mantenerse activos, porque a veces estamos un poquito... no sé, con las articulaciones rígidas, ¿no? Entonces, el mantenerse un poquito activo puede ayudar, aparte de todas las cosas que se segregan, ¿no? Cuando todas esas hormonas que soltamos cuando estamos haciendo deporte, las oxitocinas, las endorfinas, todas estas cosas ayudan mucho a nivel creativo, porque estás liberando tensión de tu organismo. Exacto. Y al estar relajado es cuando, como lo que decíamos antes de la creatividad intuitiva, ¿no? Eso que busca la gente con las drogas, ¿no? Sí, endorfinas, ¿no? Al practicar algunos deportes crea endorfinas, que son los mismos estímulos que provocan las drogas. O sea que no hay que drogarse, hay que hacer deporte. Un poquito para obtener el mismo beneficio. Unas cuantas sentadillas, tampoco hace falta hacer aquí aeróbic con Jane Fonda, ¿no? O sea, con que saltemos un poquito, corramos, si tenemos mascotas, aprovechar para hacer deporte con las mascotas, ese tipo de cosas ayudan muchísimo. No saben cuánto. Bueno, y la alimentación ya ni te cuento. O sea, cuando tú cambias la alimentación, el cerebro te funciona de otra forma, totalmente distinta. Esto, bueno, no lo digo yo, lo dicen los nutricionistas. lo dice la vida también. Sí, total. De verdad, pruébenlo a hacer un cambio, no drástico tampoco, pero sí cambios en cosas que sabemos que nos sobran, que no debemos consumir y demás. Todo eso ayuda mucho a la claridad mental. No, es que bueno, ya tocando este tema que se aleja un poco, por ejemplo, todos los productos procesados no aportan ningún nutriente al cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando te comes un donut de bollería industrial, es un aporte calórico al momento muy importante, vacío, muchos azúcares, pero no, tu cuerpo cuando ha hecho la digestión te va a pedir más comida. En cambio, te comes un plátano y piense que la gente que hace deporte se come un plátano, solo un plátano, y luego van a estar 1 hora dándole caña al cuerpo. O sea, ya.
imagínense, ya está, su cuerpo no O sea, necesita mucho. al final es la gasolina para el cuerpo, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, pues para la mente la gasolina podría ser un poquito de actividad física. Y ya está. Exacto. Pues bueno, vámonos ahora con la tercera técnica para aumentar la creatividad. Yo creo que esta es una de las técnicas más bonitas que existen en el mundo y que desgraciadamente casi nadie las lleva a la práctica, y es escribir una carta a mano a un amigo del tirón. Es decir, te sientas con un folio en blanco, un bolígrafo y le escribes una carta pues a fulanito, a menganito, por los dos lados, le cuentas tu vida, te desahogas, la pones en un sobre, pones la dirección, echas un sobre y se la envías. O sea, para escribir una carta a mano a una persona necesitas una creatividad increíble, porque hoy en día con los WhatsApp, con el Instagram, con el Messenger de Facebook, estamos acostumbrados a escribir 2 frases, interactuamos y jiji, jaja, pero cuando tienes que sentarte y tienes que escribir a lo mejor 1000 palabras seguidas a mano, y profundizar, sí. Los que somos escritores, pues esto igual es un poco más fácil, ¿no? Pero cuando tienes que hablarle a otra persona, como que es que necesitas creatividad, necesitas pensar qué le voy a contar. Si no has planificado nada, mejor, porque es que a lo mejor le cuentas, lo que le estás contando vas a volcar tu corazón, tu alma, y creo que esto es algo muy bonito y desgraciadamente nadie escribe ya a mano, y yo creo que es algo que tendríamos que volver a hacer. Aparte que puede ser también muy terapéutico en según qué momento de tu vida, ¿no? Sí. Si a la persona a la que le vas a dirigir la carta es alguien de tu confianza, el poder expresarle todos esas cosas que a veces no decimos a diario por circunstancias, ¿no? Ni siquiera por vergüenza, a veces por falta de práctica. Sí, y por falta de tiempo, sí, también. Y pues porque en ese momento no estamos... Bueno, es que nos hemos olvidado de estar donde tenemos que estar, ¿no? Y yo creo que esos ejercicios de desnudez son importantes de cara a las personas a las que queremos, ¿no? Que nos importan. Así que sí, lo de esto de escribir una carta me ha gustado mucho este tip tuyo, ¿eh, Navi? Gracias. Así que este me lo voy a apuntar para mí. Que hace mucho tiempo que no escribo a mano, tengo que decirlo, ¿eh? Pero es que mi letra es muy mala. O sea, yo cada vez que escribo cualquier cosa, hasta para mandar una carta por correo, o sea, en plan un paquete que tienes que mandar o lo que sea, poner la dirección y el remite, o sea, a veces tengo que pedirle a mi pareja, oye, escríbelo tú, porque es que a mí no se me va a entender. Bueno, igual ibas para médico y te has equivocado. Yo no sé si iba para médico, pero el primer año de Derecho, cada vez que tenía que, después por las tardes, repasar los apuntes, yo decía, Dios mío, ¿qué he puesto aquí? Pero es una cosa bárbara, de verdad, es que no se me entiende nada de lo que tienes que hacer un poquito de caligrafía. Los cuadernillos rubios. Sí. Eso sí. Me vendría bien comprarme alguno de estos. Ya sé que regalarte. El día que te vea en persona, te voy a regalar un cuadernillo de caligrafía. Palabra. De caligrafía, de divisiones, de multiplicaciones. Todo eso me vendría genial, te lo digo de verdad, ¿eh? Así que, bueno, vamos a otro puntito, ¿vale? Cambiar algunos hábitos. Y uno puede empezar con cosas sencillas, como por ejemplo, si se es diestro, utilizar la mano izquierda para realizar tareas comunes. Por ejemplo, remover el café, cepillarse los dientes, cambiar el canal con el mando a distancia, peinarse. Cambiando estas tonterías, uno fuerza a los dos hemisferios, ¿no? A tomar rutas distintas, por así decirlo. Y si normalmente tenemos unas rutinas sociales, como ir al cine los sábados, cenar con los domingos, con los amigos el domingo, y menos mal que no he dicho domingas, pero bueno, en fin, cenar con los amigos el domingo, pues también es acertado optar por planes distintos, ¿no? Ir a un parque de atracciones, o a un museo, a un concierto, no sé. Todo esto puede mejorar drásticamente la conducta de cara a ser más creativo. ¿Ves? Esto de la creatividad a mí me está tocando ya. Sí. O sea, me está sacando ya del contexto. Esta que has dicho me parece muy interesante, porque yo soy diestro y es que utilizo la mano derecha para todo, pero por ejemplo mi hermano es zurdo y claro, cuando va a conducir tiene que usar la derecha. Y sí que es verdad que sí que me he fijado que las personas que son zurdas suelen ser más creativas que las personas diestras, ¿no? Y ahora pensándolo, pues voy a intentar utilizar más mi mano izquierda. Es curioso, yo entendí esto porque, bueno, cuando yo empecé a estudiar piano, a mí yo tuve que hacer muchos ejercicios de los que comentaba al principio, de coordinación entre las dos manos, separar, ¿no? Dividir, porque cuando tú estás tocando el piano y utilizas el pie en el pedal, ya son 3 cosas distintas, y si cantas ya son 4. Entonces tú tienes que dividir, o sea, tienes que centrarte, y para mí era muy complicado. Yo me ponía con la mano derecha, perfecto, o sea, sacaba todas las digitalizaciones sin problema, pero con la izquierda ya la cosa era muy distinta. Entonces aprendí a hacer cosas con la izquierda
y últimamente tengo que reconocer que hago menos cosas con la izquierda, así que me tengo que volver a poner a pila con eso. Pero sí, cuando tú empiezas a independizar los dos lados, te das cuenta de que de pronto puedes darle una vuelta a todo, ¿no? Y es más fácil llegar a según qué conclusiones. Yo lo recomiendo, ¿eh? Son pequeñas tonterías. Eso, remover la comida cuando estás cocinando, o si utilizas siempre la mano derecha para mover la sartén, cosas sencillas, cogerla con la izquierda. Tampoco tienes que... Sí, si vas a prender un fuego y cosas de esas, no, hazlo con la derecha, que si es tu mano, hazlo con esa, pero todo lo demás, si puedes hacer cositas con la izquierda que no vayan a representar un peligro para los demás, pues hazlo, que te puede ayudar. A lo mejor causas un desastre, ¿no? Pero, oye, hay que probar, ¿no? Con algunas cosas. Si te aplicas, por ejemplo, la crema, ¿no? Con la mano derecha, aplícala un día con la izquierda. Ya verás como, aparte de sentirte un torpe, porque yo me sentía muy torpe lavándome los dientes. O sea, yo siempre me he lavado los dientes con la mano derecha. Y cuando empecé a hacerlo con la izquierda, me di cuenta de que era incapaz. O sea, imagínate hasta qué punto estaba atrofiada, ¿no? En ese sentido. Ponemos como deberes a las nigromantes que se vayan a pintar los labios, háganlo con la mano izquierda antes de aplicar el eyeliner, ¿no? Sí, imagínate hacerte la raya del ojo, ¿no? Con la izquierda si eres diestra. O sea, eso va a ser un show total. Por lo menos, no sé si va a ayudarte en la creatividad, pero reírte, te vas a reír, seguro. Sí, ahí está. Pues bueno, si te parece bien, pasamos a la cuarta técnica que propongo yo, que en japonés se llama Shinrin-yoku. Y en español vendría a ser baño en los bosques, y es simplemente pasear por bosques. Y digamos que cuando tu ser se encuentra en armonía con la naturaleza, pues nacen pensamientos e ideas maravillosas, porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues la naturaleza es una fuente de sabiduría inagotable. Y yo esto lo practico cada día porque vivo aquí al lado de un bosque, sobre todo cuando paseo a mi perrita Lulu. Que es precioso cada vez que pones las imágenes. O sea, camino un montón. Y bueno, pues Shinrin-yoku es simplemente ni llevar cascos, ni el móvil, simplemente escuchas tus pasos, escuchas la naturaleza, el viento, el crujir del hielo, los pajaritos en primavera. ¿No? Sí, miras el cielo y te vienen pensamientos. O sea, muchas de las ideas que utilizo en mis libros, que parecen así súper locas, o sea, me han venido así, paseando por el bosque, ¿no? Y además que da una creatividad increíble esta técnica. Esto es un poco como, bueno, a mí lo de pasear, yo lo hacía, pero reconozco que yo lo hacía escuchando sinfonías, ¿no? Entonces, cuando descubres la música clásica, descubres a grandísimos autores, ¿no? En mi caso, bueno, pues soy una amante de los compositores clásicos, y es cierto que cuando tú empiezas a escuchar, o sea, a Beethoven en profundidad, cuando escuchas a Bach, cuando te empapas de Mozart, o de pronto te pierdes entre las notas de Chopin, ¿no? Empieza como a reubicarse ciertas cosas en la cabeza, y de verdad que es una cosa que también recomiendo ahora, un poco a colación de que vas y escuchas los sonidos de la naturaleza, pues también escuchar de pronto música clásica puede hacer que nuestra mente encuentre caminos, ¿no? Lo de la vida contemplativa al final es eso, ¿no? Es regresar un poco al origen natural y dejar que eso te empape y te cure, porque al final lo que tú sientes en ese bosque al que vas es curación, es sanación. Sí, claro, no, sí. En este sentido, el baño en los bosques, por ejemplo, en los países orientales, lo utilizan mucho con enfermos terminales o enfermos de algunas enfermedades bastante agresivas, porque caminar por el bosque ya refuerza tu sistema inmunológico, estás haciendo un poco de deporte, luego los árboles desprenden una cosa que no sé cómo se llama, pero cuando lo respiras pues te sanan por dentro, ¿no? O sea, yo digamos que lo he utilizado simplemente para la digestión creativa, pero tiene muchísimos beneficios que desde luego son muy sorprendentes. Y con lo que a mí me gustan los bosques, que me dan miedito también, por eso los empleo mucho en mis historias, pero sí, te lo digo de verdad, siempre hay un bosque en mis historias, si tú te fijas, en casi todas mis historias hay un bosque. Y es porque sí que creo que son lugares con mucho poder, ¿no? Tienen mucha energía. Y bueno, en fin, las portadas de tus libros también casi todas tienen bosques, árboles. El escudo de Hugo, Enterrodumbre. Sí, casi todas tienen caminos, ¿no? En general. Sí. Pero sí, lo de los bosques es una cosa que me entusiasman, no sé, me gustan, me atraen. Vamos a mi cuarta proposición. Sí, tu cuarta. Bueno, esta sí que va dirigida un poco a los autores, aunque seguro que hay algún ejemplo que se puede aplicar a otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero participar en retos literarios, ¿no? O sea, uno como escritor está muy cómodo en su registro preferido y
y es normal tener predilección por ciertos géneros, ¿no? Pero es cierto que cuando nos obligamos a escribir contenidos diferentes a los que estamos acostumbrados, liberamos nuestra mente, ¿no? Y a veces hasta descubrimos capacidades que han estado totalmente ocultas para nosotros mismos, ¿no? Yo me obligué a escribir relatos que no tuvieran nada que ver con el terror y fue muy gratificante a título personal saber que podía escribir otras cosas, ¿no? Como relatos eróticos, por ejemplo, ¿no? Que era algo que yo no había hecho nunca. Y lo mismo sucede en otros terrenos, ¿no? Si te gusta pintar cuadros, pues tiendes a hacer retratos. Prueba un día a pintar paisajes, ¿no? O a cambiar el óleo por el carboncillo, yo qué sé. Sí. Esos cambios ayudan mucho a liberar la frustración, a reencontrarte con tu yo artístico. Parece una tontería, pero realmente puede implicar puede significar una diferencia grande, en el resultado de las cosas. Y es verdad que se puede en otros ejemplos, por ejemplo, la persona que siempre conduce con marchas, ¿por qué no conduces con un cambio de marchas automático? O este tipo de cosas. Bueno, yo que no conduzco, pero seguramente si condujera y tuviera que hacer un cambio de esto sería un desastre social. Bueno, la primera vez igual, pero luego es como todo, la práctica hace la perfección. Si escapamos y no matamos a nadie, entonces guay. Por eso yo decía antes lo de utilizar las dos manos e ir cambiando y demás, en hacer cosas que no pongan en peligro la integridad física de nadie, ¿vale? yo que soy muy torpe, entonces por eso no conduzco, porque creo que acabaría pues, seguramente causando un desastre, empotrándome en la casa del vecino o cosas así. Así que, porque encima tendría esa mala suerte, o sea, me empotraría en la casa del vecino, no en la mía. O sea que el daño sería el doble, ¿no? En fin, estoy muy mal, es que no me he tomado el café. Básicamente es eso. La pastilla sí, porque no ha sonado. No ha sonado, es que hoy he hecho los deberes y he dicho, no puede volver a sonar el temporizador a la hora que estoy trabajando con este hombre. Así que nada, le he dado la pastilla al perro un poco antes y ya está. Vale, pues bueno, si te parece bien, pasamos a la última técnica que propongo yo, que es una que estoy adentrándome muy poco, todavía no la controlo, y son los sueños lúcidos. O sea, para mí esto es un mundo aparte, algo que he descubierto hace relativamente poco. Y bueno, cuando ya ves, pues, digamos que los sueños lúcidos es simplemente despertar tu conciencia cuando estás soñando, ¿no? Y bueno, esto es maravilloso porque es que puedes controlar toda la realidad del sueño, o sea, puedes modificarla, puedes viajar a través del tiempo, puedes moldear, puedes cambiar los personajes con los que estás soñando y es algo maravilloso. Además, el cerebro, digamos que la actividad cerebral es similar a la que cuando estás despierto, o sea, puedes tocar, puedes oler, puedes los sabores y bueno, necesitas una creatividad increíble para, pues esto, ¿no? Para poder moldear esa otra realidad que es real, ¿no? Tú me estás diciendo que tú puedes en un sueño, por ponerte un ejemplo, meter a Michael Fassbender. Sí, puedes hacer lo que quieras. ¿Y estás despierto en este preciso instante? Claro, es que los sueños lúcidos, por ejemplo, digo que si estás perdiendo el tiempo despierto. El último que tuve, porque todavía no soy capaz de tenerlos, o sea, tenerlos ya los tengo, pero me acabo durmiendo, o sea, mi conciencia se vuelve a dormir o me despierto en la realidad de tan excitado que estoy. Por ejemplo, uno de los últimos que tuve, me puse a volar y ¿sabes lo que es la ley física de la gravedad, ¿no? La puedes romper en un sueño lúcido, ¿no? Y me puse a volar y sentía el viento, sentía frío, tenía la piel de gallina y claro, estaba pensando, estoy volando. Me desperté en la realidad, por ya te digo, o sea, es que estaba tan emocionado que al final me desperté, ¿no? Y es lo que pasa con los primeros viajeros de sueños lúcidos, ¿no? Que o tu conciencia se vuelve a dormir o de tanta emoción te despiertas en la otra realidad. Pero es increíble. Me parece flipante, vamos. O sea, yo me estoy sumergiendo ahora y, o sea, es apasionante, ¿no? Y necesitas una creatividad. Porque claro, cuando ya te das cuenta de que has despertado, lo primero que haces es comprobarlo, ¿no? A ver si es verdad, voy a modificar, ¿no? Y, pues bueno, modificas el cielo o te teletransportas a otro lugar, que se puedes viajar al futuro, puedes revivir recuerdos tuyos del pasado, tal, porque tu cerebro los tiene almacenados, pero pues nuestra conciencia no puede llegar, pero nuestro subconsciente sí. O sea, necesitas una creatividad increíble. Madre mía. Bueno, o sea, ahora mismo encima estoy leyéndome el libro Insomnia de Stephen King y claro, pobre hombre, a ese hombre le encantaría, aunque fuera solo, poder dormir, ¿no? Pero, pero bueno, sí. No, me parece muy interesante. ¿Y esto cómo descubriste? ¿Te pusiste a investigar al respecto? Pues esto lo descubrí porque yo tenía un compañero de trabajo que él sufría narcolepsia
bastante grave, necesitaba dormir 12, 14 horas cada día y necesitaba medicarse para estar despierto. Y siempre me hablaba de que él prefería vivir en sueños que vivir despierto, ¿no? Pero es algo que cuando me lo contó pues no le di mucha importancia hasta hace cosa de unos meses, porque yo escuché el podcast de La escóbula de la brújula y ahí invitaron a un hombre que ha escrito un libro sobre sueños lúcidos y me pareció súper interesante todo lo que dijo. Y bueno, pues desde entonces estoy documentándome más, leyendo más libros, viendo documentales y lo estoy poniendo en práctica y sabes que es verdad, es todo verdad y me parece algo maravilloso. No, desde luego, poder manejar tus sueños a tu antojo tiene que ser. Y claro, tú imagínate, o sea, ya cuando sea capaz de tenerlos, o sea, no a diario porque es muy difícil despertar la conciencia, pero es que voy a tener una charla con Stephen King. es que tú imagínate, o sea, puedo escribir, o sea, cuando digo que creatividad, claro, puedes practicar cosas que no practican nunca porque te dan miedo, saltar en paracaídas, pero puedes pintar, puedes componer, puedes aprender idiomas, pero es que claro, puedo escribir un libro con Stephen King en un sueño lúcido. ¿Y no te da miedo que el sueño lúcido... Y luego en mi propia realidad plasmarlo. Por ejemplo, Dalí, él pintaba en sueños lúcidos y luego en su vida real, en la nuestra, pintaba lo que había pintado previamente en los sueños. O sea, es apasionante. Pero mira, ¿y no te da miedo en un sueño lúcido que se te vaya la cosa de madre y se convierta en pesadilla y tengas que vivir la pesadilla? Tú manipulas el sueño, o sea, tú eres... Al momento que pasa algo que no te gusta, pues lo cambias porque... O sea, tú tienes la conciencia 100% despierta en el sueño. Eso es un sueño lúcido. Entonces, claro, todo lo que ocurre... Sí, pero como antes comentabas que a veces, o sea, es como si perdieras, digamos, ese control en algún momento determinado del sueño, no te puede pasar que de pronto todo pueda transformarse, ¿no? En ese momento en que vuelves a dejar la conciencia dormida, por así decirlo. Bueno, claro que puede ocurrir, pero bueno, es como cuando sueñas con el piloto automático y tienes pesadillas. O sea, He visto demasiadas películas de terror. No puedes controlarlas, pero en el momento que puedes manipularlo todo, dices, bueno, pues no te quiero en mi sueño, ya está. O sabes que también, por ejemplo, puedes hablar con tus emociones. Es que es un tema que, bueno, es infinito. No, te veo puestísimo, vamos. Vamos a tener que hacer un día en especial de esto, porque me parece, vamos, muy interesante, sí. Bueno, pues a ver cómo digo yo ahora el siguiente tip sin caer en algo básico, pero bueno, después de esto que has recomendado tú, que me parece que tendríamos que haberlo dejado para el final, porque es mucho más vistoso, ¿no? que es lo mío. Pero bueno, sí, no, el mío sería que hay gente que necesita estar con otras personas para potenciar la creatividad, pero otros, como es mi caso, preferimos el aislamiento, ¿no? Y la verdad es que a veces es cuestión de desconectar, de alejarnos del mundanal ruido, de las presiones sociales, de las aglomeraciones, los atascos, las personas tóxicas, ¿no? O sea, algunos funcionamos mejor cuando desconectamos el móvil y no damos señales de vida en semanas, ¿no? O sea, yo cuanto más sola estoy, mejores resultados obtengo cuando trabajo. Y a lo mejor esto, bueno, evidentemente para siempre no lo quiero, ¿no? Pero en fases así en las que estoy, sobre todo cuando estoy corrigiendo y necesito tener una concentración espectacular, yo cuando más sola he estado, cuando más rápido he trabajado, cuando más las ideas más locas me salen. Entonces, no sé si es que esto le pasa a más gente, porque yo por lo menos no puedo evadirme cuando estoy con otras personas, tiendo a lo mejor a estar demasiado concentrada en el bienestar de esas otras personas y no estoy a lo mío, ¿no? Estoy más concentrada en otras cosas, ¿no? En todo lo que hay a mi alrededor, y eso no me permite liberar la mente, ¿no? Al final. Sí, bueno, a ver, es algo normal cuando estás rodeado de personas, ¿sabes? Somos sociales, ¿no? Nos sociabilizamos y no... ¿sabes? Cuesta más adentrarse en uno mismo, pero me parece muy interesante y creo que muchas veces o sea, no valoramos la soledad, o lo que siempre tenemos como soledad, una persona taciturna, ¿sabes? Y creo que es muy importante también, pues eso, valorar la soledad, porque es como nos conocemos mejor. Sí, estoy de acuerdo en eso. Al final yo creo que mucha gente tiene miedo a quedarse sola por temor a conocerse de algún modo, ¿no? Y cuando tú estás cómodo contigo, es cuando entras en esa, digamos, esa fase de paz que te permite crecer, ¿no? O sea, te permite crecer a muchos niveles, no solo creativo, o sea, ni artístico, o sea, como humano también, ¿no? De pronto reflexionas, tienes tiempo para darte cuenta de cuáles son tus errores, de qué si debes, por ejemplo, pedirle disculpas a alguien por algo que has hecho. O sea, eso te lo permite la soledad, ¿no? La meditación, el
tener tiempo para consultar con la almohada, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, exacto. En mi caso es que yo, además, yo escribo en la habitación más alejada del resto de la vivienda. Y sí, y además me molestan incluso ya hasta es que soy muy rara, ¿vale? Pero me molestan hasta los ruiditos que puedas. Tengo un árbol, justo un ciprés muy alto al lado de la casa, que a veces cuando da el viento, pues el árbol cruje. Me llega el crujido del árbol y me molesta. Es una cosa. Soy insoportable, lo reconozco. Pero incluso para leer necesito, ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo necesito paz para leer, para poder entender lo que estoy leyendo y hacer esa inmersión, ¿no? Que se necesita tanto cuando escribes como cuando lees, cuando cantas también, ¿no? Yo cuando era músico y tenía que ensayar, yo necesitaba mi silencio para poder centrarme en los arreglos que yo estaba haciendo y además hay algo que cuando trabajas en grupos y cosas así y tienes que hacer pruebas de sonido, es que esto es esa la idea de madre, ¿no? Pero muchas veces me molestaba a lo mejor que alguien que estuviera tocando un instrumento muy ruidoso, como puede ser la batería, ¿no? Que de pronto esa persona no estuviera entendiendo que, oye, tus platillos y eso no es lo único que va a sonar en el concierto, entonces espérate a que los demás probemos lo nuestro y luego sigue tú con tu rollo, porque cuando tú estás dándole ahí yo no escucho lo mío y no sé cómo voy a sonar. Ese tipo de cosas a mí me crispan, y además llega un momento en que tu cabeza, cuando estás de gira, por ejemplo, ¿no? Que todos los días tocando, todos los días, ¿no? Llega un momento en que tu cerebro te pide basta. Es que te acuestas por la noche, cuando has acabado el concierto y toda la marabunta y demás, cuando te acuestas a dormir, te cuesta desconectar el cerebro. Y estás todo el rato ahí con el ruido de los platillos, ¿no? En fin, voy a tener que aprender eso de lo de los sueños lúcidos, porque a mí la idea de vivir cosas así... A ver, no es fácil, yo llevo 2 meses y solo he tenido 4 parciales, porque ya te digo, a los 2 minutos o me despierto en la realidad o me duermo. O sea, mi conciencia se duerme y me olvido de que estoy soñando. O sea, no es fácil, Y es un proceso bastante... Y tienes que practicarlo todos los días, O sea, haciendo comprobaciones reales. Acabo yo todos los días como para ponerme a practicar nada. Luego, cuando me levanto tengo una libreta en la mesita y es que todos los días escribo los sueños. Solemos tener como 5 sueños cada noche y es Sí, yo me pierdo la mitad de eso, porque... Claro, porque no te acuerdas, no tienes el ejercicio. Yo ahora ya me acuerdo casi siempre, me acuerdo de todos los sueños. Y mira, contigo he soñado ya 2 o 3 veces en los últimos ¿En serio? meses. Porque tendría que mirar la libreta porque ahora mismo no me acuerdo, pero sí, he soñado contigo. Sí, tengo curiosidad, de eso me lo tienes que contar. He soñado contigo 2 o 3 veces ya, Que yo recuerde, porque no recuerdo todos los sueños, obviamente. Qué barbaridad. Y bueno, si quieres para acabar, me gustaría decir una frase de Albert Einstein, que es muy chula, que es: la creatividad no es más que la inteligencia divirtiéndose. Me parece una frase muy bonita. Sí, absolutamente, muy de acuerdo, porque si te sales de ese patrón, digamos, rígido, ¿no? Del aprendizaje, incluso, ¿no? Cuando le damos clase a un niño, le estamos enseñando algo y al niño le enseñamos las cosas desde un juego, seguro que el aprendizaje se queda mucho más afianzado, ¿no? En él. Que si le enseñas una retahíla de datos que al final, bueno, pues si presta atención tienes hasta suerte, ¿no? Pero sí, cuando nos divertimos tenemos tendencia a asimilar mejor las cosas, ¿no? Y creo que cuando nos estamos divirtiendo somos mucho más, no sé, mucho más... o sea, llegamos al punto que nos proponemos con mayor facilidad. Eso sí, es cierto. Pues bueno, llega la hora de despedirnos de los Nigromantes. ¿Sí? Nos quedan ya solo 2 programas para terminar esta primera temporada de Nigromantes Literarios. Madre mía, ¿quién lo iba a decir, Ya ves, o sea, llevamos un montón de programas ya hechos. ¿De qué hablaremos en el próximo programa, Saray? ¿Te acuerdas? Bueno, para nuestra próxima cita pues vamos a hablar de uno de mis autores favoritos, el gran Oscar Wilde, y analizaremos El retrato de Dorian Gray, una absoluta joya de la literatura, así que no pueden perdérselo. Exacto. Pues muchas gracias, Nigromante, por escucharnos como siempre, por sus likes, por sus comentarios en YouTube, por sus corazones en iVoox. Y nada, muchísimas gracias y volvemos a estar aquí dentro de 2 semanas. Y como siempre, como dice Saray... Sí, lean y sobre todo sean felices, pero nada, que un besazo a todos y gracias también de parte mía, que no se diga. Hasta luego. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!